¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Después del Pleno, espacio en el cual compartimos con todos ustedes amplia información respecto al trabajo legislativo y parlamentario, y sobre todo en esta semana en la cual se han reiniciado las labores del Congreso de la República. Esto no significa que en los meses anteriores haya estado detenido el trabajo parlamentario. Lo que sí, al reanudarse esta nueva legislatura, tenemos ya las sesiones de las comisiones ordinarias y especiales, pero también tenemos sesiones plenarias, como en esta oportunidad. Tendremos todo acerca del denominado Pleno Mujer, porque esta semana precisamente se rinde homenaje en el marco del Día Internacional de la Mujer. Sin más preámbulos, vamos a dar inicio a esta edición de Después del Pleno. Mi nombre es Josman Valverde y de antemano les agradezco por compartir con nosotros este espacio. No sin antes recordarles que también la información que llevamos hasta sus pantallas es gracias al Departamento de Investigación y Documentación Parlamentaria del Congreso de la República. Sin más preámbulos, vamos a dar inicio entonces a esta nueva edición de Después del Pleno con nuestra ya acostumbrada secuencia Normas Promulgadas. Seguimos con más aquí en Después del Pleno y con esta secuencia Normas Promulgadas, en la cual damos a conocer las recientes leyes aprobadas y promulgadas en el Diario Oficial El Peruano. Y es que a diario revisamos la separata de normas legales y cuáles son las últimas leyes que se han promulgado. Tenemos, por ejemplo, que recientemente se publicó la ley que declara de necesidad pública y de interés nacional la construcción del aeropuerto comercial del departamento de Huancavelica. Una noticia que sin duda va a generar la reacción inmediata de todos los pobladores de esta zona de la sierra del país, que se van a ver beneficiados, porque esta ley va a permitir que Huancavelica básicamente esté conectada por vía aérea con todo el país. Y es que la construcción de este aeropuerto va a ser sin duda un gran logro para la región y va a contribuir a dinamizar la economía en esa ciudad, además, por cierto, de incrementar la competitividad regional, las innovaciones tecnológicas en distintos sectores, como por ejemplo el turismo local, y además va a permitir la interconexión y fluidez del mercado. Es sin duda todo lo que se refiere a las conexiones, y en este caso aérea, trae consigo mucho desarrollo, y ahora para esta zona de la sierra del país también. ¿Qué otra norma promulgada tenemos? La ley que fortalece los mecanismos para el tratamiento de las acciones de demarcación territorial. La presente ley tiene por objeto fortalecer los mecanismos para el tratamiento de las acciones de demarcación territorial a fin de contribuir con la adecuada gestión y administración del territorio. Esta norma dicta que las acciones de demarcación territorial se sustentan en los principios de unidad, contigüidad, continuidad e integración en los criterios técnicos de orden poblacional, geográfico, socioeconómico, además de cultural mínimos, según lo establezca, claro está, el reglamento de la presente ley. Tenemos más normas promulgadas en el Diario Oficial El Peruano recientemente. Por ejemplo, la ley que modifica la ley que regula el proceso contencioso administrativo respecto a la intervención del Ministerio Público y la vía procedimental. ¿De qué se trata? Esta ley básicamente regula el proceso contencioso administrativo respecto a la intervención del Ministerio Público, dicta que la Fiscalía ya no intervenga en calidad de dictaminador en este tipo de procesos que en su gran mayoría son causas contra eSalud y la ONP, la Oficina de Normalización Previsional. Así que los jubilados también tienen una buena noticia con esta norma promulgada. Hasta aquí entonces este espacio. Nosotros vamos a ir rápidamente a una pausa, pero vamos a regresar con más aquí en Después del Pleno. Estaremos teniendo todos los detalles acerca de la realización del Pleno Mujer aquí en el Congreso de la República. Volvemos.
Seguimos con más aquí en Después del Pleno. En esta primera sesión plenaria correspondiente a esta nueva legislatura, coincide con una importante celebración y una fecha que no debemos dejar de lado nunca: el Día Internacional de los Derechos de la Mujer. Precisamente para ello, el Congreso de la República, a través de su presidente Daniel Salaverry, convocó a un denominado Pleno Mujer para tratar precisamente una serie de temas, abordar y debatir las leyes de beneficio para este sector, para las mujeres, y sobre todo ante una situación y una coyuntura en la que nos encontramos, en la cual a diario conocemos noticias e informaciones respecto a una serie de abusos contra la mujer, es sin duda necesario que se den y que se aprueben este tipo de normas. Nosotros vamos a conocer un resumen de cómo ha sido el debate de las primeras leyes que se han analizado en el transcurso de este día, de esta primera jornada del Pleno Mujer, para conocer cuáles son estos temas que se han visto precisamente aquí en el Congreso de la República. Veamos. Durante el año 2018, la Policía Nacional del Perú registró una atención de 222.376 denuncias de violencia familiar a nivel nacional, de los cuales 111.000 fue por violencia física, 79.000 violencia psicológica y 6.000 violencia sexual. Del total de esas denuncias, 176.000 casos de violencia fue agredida por la pareja o expareja. Ante esa dura realidad, el Congreso de la República impulsó una sesión especial denominado Pleno Mujer, para que el presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, informe sobre los avances del cumplimiento de la Ley de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres. Durante el debate, los parlamentarios mostraron su preocupación porque, a pesar de que el personal de la Policía Nacional del Perú es la primera instancia para atender casos de violencia contra las mujeres, no reciben una capacitación adecuada. Asimismo, señalaron que para evitar que las mujeres violentadas no retornen a la casa de su agresor, es necesario ampliar albergues de acogida. Además, dijeron que urge contratar más psicólogos porque no es suficiente tener un profesional por UGEL. ¿Cómo se está trabajando desde el gobierno para que la Policía Nacional del Perú, para que el Ministerio del Interior tenga recursos y acciones que le permitan adaptarse a este subsistema? Sabemos que tienen que reformar la sección familia de todas las comisarías del Perú, por ejemplo, para que una mujer no llegue a una comisaría y le digan, vuelve a tu casa. Y le digan, reconcíliate con tu esposo, arréglate y luego vuelves aquí. Para que no la manden al desvío, para que no la desorienten. Hoy tenemos un problema serio de capacitación policial a nivel de lo que es la sección familia de todas las comisarías del país. Los parlamentarios también indicaron que era necesario la presencia de los representantes del sistema de justicia a este pleno para que informen sobre su actuación de los jueces de casos de violencia contra la mujer. A esta reunión, esta sesión que es obligatoria una vez al año, a dar la explicación del caso, tiene que estar presente el presidente de la Corte, el Poder Judicial, el fiscal de la Nación y las salas correspondientes del Poder Judicial y de la Fiscalía en el tema familia y mujer, porque además estamos hablando acá permanentemente y cumplimos con el rol, pero la Fiscalía y el Poder Judicial tienen grandes responsabilidades porque liberan a todos estos delincuentes, violadores, maltratadores, pegalones. Cuando las mujeres denuncian, lejos de ser el inicio de la protección, termina siendo el inicio de una tortura sistemática para las mujeres y suele terminar en un feminicidio. Y digo esto con tal dureza, presidente, porque ese agresor machista que se siente afectado porque su esposa o su pareja fue capaz de denunciar, resulta que vuelca toda su rabia y la amenaza de muerte a su pareja. Y entonces, si el Estado no está en las condiciones de garantizar la protección y de prevenir que esa mujer sea asesinada, matada en manos de su pareja, presidente, la denuncia termina siendo una de las barreras, diríamos. Además, señalaron que el Ejecutivo debe reflexionar sobre los derechos educativos de la mujer porque en el país existen 7 millones de adolescentes que no estudian ni trabajan. El 63% de colegios públicos necesita rehabilitación.
Ahí van a ir las niñas y los niños. Siguiente, por favor. Esta fotografía ilustra la precariedad de la educación. Aquí deberían estar las niñas y deberíamos hablar de sus derechos económicos, de su salario, de sus capacidades competitivas. Esta es la institución educativa Alto Trujillo, afectada por el niño costero el año 2017. Está a 20 minutos del centro histórico de Trujillo. Los profesores instalaron un techo de polietileno para protegerse el sol. Ante el Pleno, el presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva Arévalo, dijo que se debe cambiar la actual realidad que enfrenta la mujer peruana, trabajando arduamente para promover la igualdad entre hombres y mujeres, ya que ellas representan el 50% de la población. Durante el año 2018 tomamos acciones estratégicas entre las que puedo resaltar. Primero, la aprobación de planes y políticas sobre igualdad entre hombres y mujeres. Segundo, la instauración de mecanismos institucionales para la igualdad de género. Tercero, el desarrollo de las acciones para la reducción de brechas de género. Ante esta difícil situación se requiere un trabajo de unidad entre el Congreso de la República y el Poder Ejecutivo para construir una sociedad inclusiva. Como vemos, llegar a consensos en estos temas no ha sido nada fácil, toda vez que han sido una serie de reuniones previas que han tenido incluso convocatorias, varias de ellas frustradas por falta de quórum por parte de las comisiones de Justicia y de la Mujer, que han tenido que dictaminar estos proyectos y otros más que se van a ver en las siguientes horas de seguro, para llegar precisamente a la aprobación de leyes de interés y de necesidad para frenar el abuso y la violencia contra la mujer. Vamos también a conocer entonces las opiniones de los presidentes de las comisiones. En un inicio, por ejemplo, vamos a ver esta entrevista y las declaraciones de la presidenta de la Comisión de la Mujer, la congresista Tania Pariona. Veamos. Se desarrolló el Pleno Mujer en medio de gran expectativa, y es que se abordan temas, proyectos de ley que buscan combatir la violencia hacia la mujer, empoderarlas, buscar igualdad de oportunidades. Nos encontramos justamente con la presidenta de la Comisión de la Mujer, la congresista Tania Pariona, a quien le damos la bienvenida. Bueno, ¿por qué era importante que se desarrollara el Pleno Mujer? Sí, muy buenas tardes. Además, saludando a toda la población que atiende el programa, que está viendo. El día de hoy hemos concretado, después de meses de exigencia, de reclamos y solicitudes, tener un Pleno Mujer temático. Además, orientada a pedir, digamos, rendición de cuenta, información acerca de la implementación de la Ley de Igualdad de Oportunidades, así como debatir un conjunto de proyectos de ley que ya fueron dictaminados por la Comisión de la Mujer en coordinación con la Comisión de Justicia, y que hoy, por fin, las mujeres tengamos un sitial en el Congreso. No siempre los plenos del Congreso han priorizado los proyectos de ley sobre mujeres, relativos a resolver los problemas que enfrentan las mujeres, como la violencia, el acoso, la trata, las desigualdades, los derechos laborales, y hoy vamos a poder por fin abordarlos como corresponde. ¿Esto por qué es importante? Porque nos permite al Parlamento también tener una respuesta frente a una realidad que es innegable. Tenemos 25 feminicidios registrados según la cifra oficial del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Cada 48 horas está siendo asesinada una mujer por su condición de ser mujer, es decir, feminicidio. Cada 2 minutos en nuestro país una mujer es altamente vulnerable o está en riesgo a sufrir algún tipo de violencia. ¿Cuáles son los proyectos que se han aprobado en su comisión y en esta sesión conjunta con la Comisión de Justicia y que serán abordados por el Pleno Mujer? Sí, bueno, desde la Comisión de la Mujer hemos priorizado 8 proyectos de ley, de las cuales hay dictamen, se han aprobado, unas en la Comisión de la Mujer, otras de manera conjunta con la Comisión de Justicia y otras que ha también recaído en la Comisión de Constitución. Una de ellas, que además es un tema, yo digo, importante, nuevo en la legislación peruana, es la tipificación del acoso político como una forma de violencia y que ésta tenga medidas de prevención y sanción.
¿Qué se entiende por acoso político? El acoso político es toda aquella acción u omisión que afecte el ejercicio a la participación política de las mujeres. Es decir, si una mujer autoridad, que sea regidora, consejera, alcaldesa, gobernadora o congresista o ministra o dirigente de un partido político o de una directiva comunal, que tiene limitada y tiene un conjunto de barreras que se presentan en su desempeño, porque, digamos, sobre todo, su par, digamos, masculino, digo su par en el sentido de que tiene las mismas funciones, cuestiona su trabajo no por digamos, por su desempeño en sí mismo, sino por su condición de ser mujer. Mira, pero ella, ¿qué hace aquí si le corresponde la casa? Hemos recogido testimonios demasiado crueles, crudos, cuando las mujeres cuentan que durante la sesión les apagan el micro a propósito, cuando están rindiendo cuentas, no las convocan, algunas no reciben las dietas a tiempo, las sancionan porque alguien les interpuso una denuncia argumentando, la verdad, razones que no van siquiera al caso, ni siquiera orientadas a su desempeño, sino a su condición de ser mujer. Lo que se ha aprobado es sancionar ese acoso político. Así es, hay una sanción de tipo administrativa que puede ser la amonestación, el memorándum, la suspensión, pero también hay una sanción en el proceso electoral. Muchas mujeres que enfrentan las campañas políticas tienen que enfrentarse a toda una contracampaña, que porque no es casada, que porque se divorció, que tiene un hijo no reconocido, cómo va a gobernar una mujer soltera y no sé qué. Esas barreras son las que merman enormemente la oportunidad de que las mujeres estemos en los espacios de toma de decisión. Entonces la sanción también pasa porque el Jurado Nacional de Elecciones pueda determinar en cuanto a la postulación, incluso el retiro de la postulación de un candidato. Que se va a ver Otro proyecto de ley tiene que ver con la sanción a la apología del delito por violencia contra las mujeres. Aquellas personas que exaltan, enaltecen, justifican, promueven la violencia contra las mujeres, y algunas que ya están tipificadas dentro del Código Penal, estas tienen que tener mayor sanción. Ahora, si alguno comete este tipo de apología, no recibe ninguna sanción, mucho menos cárcel. Nosotros creemos que debemos empezar a sancionar, por lo menos para que estas personas no crean que es normal hacer un chiste, una comicidad, agarrándose de la condición en la que viven las mujeres y luego generando sexismo, misoginia o argumentando de que el golpe es normal. Y se ha visto y no les ha pasado nada. No les pasa nada, están en las plazas públicas, están dando charlas dentro de las iglesias y eso no es justo para las mujeres especialmente. Y así como estas, tenemos otras que tienen que ver con la interoperabilidad del sistema de justicia, con los centros de acogida para víctimas de trata de personas, la decisión libre a través de un acuerdo mutuo entre los padres para el ordenamiento de los apellidos, así como también la mayor sanción a la explotación sexual de menores, especialmente niños, niñas y adolescentes. Definitivamente. Y la creación de cunas, guarderías dentro de las empresas, tanto públicas y privadas. Se necesita más pleno de mujer. Se necesita tener plenos temáticos mujer, por lo menos, digo yo, en dos fechas emblemáticas. El 8 de marzo, en donde reconocemos, por un lado, el valor de las mujeres y el trabajo que hacen, cuando en realidad hay que indignarnos y salir a luchar contra esos problemas que afectan el crecimiento y el desarrollo de las mujeres, pero también el 25 de noviembre, que es el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres. Entonces, este Parlamento hoy está cumpliendo con un primer deber con el 8 de marzo y yo espero que el 25 de noviembre esto se replique y cada año se institucionalice. Esto permitiría de verdad hacer un giro importante incluso en la comprensión sobre nuestra labor y que la ciudadanía recupere esa confianza hacia el Parlamento y que sí estamos trabajando por quienes más sufren, por quienes más excluidos están, y en este caso las mujeres nos llevamos la peor parte en todo caso de esa cruda realidad. Hay que decirlo así con todas sus letras. Y bueno, avanzaremos el día de hoy con lo que nos toca. Qué importante es llegar a consensos entonces, y sobre todo en temas de suma importancia como es el defender y proteger los derechos de la mujer y ponerle freno a la violencia. Son estas leyes las que se requieren, son más normas las que se necesitan y que de seguro se van a seguir aprobando en las siguientes horas, porque este Pleno Mujer va a continuar este viernes. Una fecha sin duda también importante y a manera de homenaje a todas las mujeres en el mundo
que celebran su día. Vamos a continuar con más aquí en Después del Pleno, pero luego de la pausa, y los invitamos a continuar porque regresamos con nuestra secuencia Puntos Importantes de la Ley. ¿De qué norma vamos a hablar? De aquella que regula los contratos celebrados por vía electrónica o telefónica, aquellos que generan mucha molestia. Regresamos en instantes. Continuamos con más aquí en Después del Pleno y ahora para conocer cuáles son los puntos importantes. ¿De qué ley? De aquella que regula los contratos celebrados por vía electrónica o vía telefónica. Precisamente la tecnología ha hecho que nos faciliten muchas cosas. Es decir, que nosotros, por ejemplo, recibamos una llamada telefónica para de repente abrir una cuenta bancaria, para adquirir algún producto o algún servicio, o también hacerlo a través del Internet. ¿Cuán regulado está esto? El Congreso de la República precisamente ha dado esta ley que vamos a conocer cuáles son los puntos importantes que trae consigo. Los vemos rápidamente en pantalla y es que las empresas van a tener un plazo máximo de 5 días para enviar el contrato íntegro, ya sea de forma física o vía correo electrónico, contados desde la fecha en que se realizó el acuerdo con el usuario. Otro punto importante y que lo vemos en pantalla es que una vez recibido el contrato, el usuario contará con un plazo de 5 días adicionales para desistir de este acuerdo en caso note que alguna cláusula no es de su conveniencia o cambió respecto al ofrecido por la empresa vía telefónica o internet. Tercer punto importante, si transcurridos los 5 días el usuario no se desiste, el contrato se da por ratificado. Punto número 4, con este proyecto de ley se ponen las reglas claras de los contratos efectuados vía telefónica y se garantiza que los beneficios ofrecidos a los usuarios sean cumplidos. Son sin duda temas de mucha importancia porque, reiteramos, ante el avance tecnológico hace precisamente que nosotros realicemos estos contratos por algún servicio o por alguna compra a través del Internet o de llamadas telefónicas. Qué bueno que esto se regule entonces. Vamos a continuar con más aquí en Después del Pleno con nuestra secuencia Tarea Pendiente. Tareas pendientes, ¿cuáles son estas? ¿Cuáles son aquellas leyes que requieren de su reglamentación respectiva? Recordemos que hay normas que aguardan no solamente meses, sino años esperando un reglamento, el cual es básico para que se cumplan los objetivos y beneficios para los cuales la ley precisamente fue dada. Tenemos ahora estas tareas pendientes que se las damos a conocer rápidamente, por ejemplo, acerca de la Ley de Promoción para el Uso Seguro y Responsable de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones por niños, niñas y adolescentes. La fecha de su publicación fue el 28 de enero del 2014 y la reglamentación venció el plazo el 25 de octubre de ese mismo año, el 2014. La entidad encargada de elaborar el reglamento es el Poder Ejecutivo a través de la Presidencia del Consejo de Ministros. Otra tarea pendiente, ¿cuál es? La ley que modifica el Decreto Legislativo 1059, decreto legislativo que aprueba la Ley General de Sanidad Agraria. La fecha de su publicación fue el 9 de mayo del 2014 y la fecha de su reglamentación venció el 5 de agosto de ese mismo año, el 2014. La entidad encargada para elaborar este reglamento es el Ministerio de Agricultura y Riesgo. Hay más tareas pendientes, por ejemplo, la referida a la ley que regula la presentación y declaración jurada de ingresos, bienes y rentas de los funcionarios y servidores públicos del Estado, que fue publicada el 28 de enero del año 2014. La fecha de su reglamentación, el plazo, venció el 4 de junio de ese mismo año, el 2014, y la entidad encargada de elaborar este reglamento es el Ministerio de Justicia. Como estas tareas pendientes,
hay muchas otras que requieren ser atendidas cuanto antes para que no se esperen cuántos años y para que estas normas, que en su momento fueron dadas con prioridad, con rapidez, porque la coyuntura de repente lo ameritaba en muchos casos, cumplan los objetivos para los cuales fueron dadas. Así que a ponerse las pilas y trabajar estos reglamentos cuanto antes. Amigos, hemos llegado a la parte final de Después del Pleno. Nosotros vamos a despedirnos, no sin antes agradecerles por la atención prestada e invitarlos a visitar nuestro portal web para conocer más información sobre estos y otros temas. La dirección aparece aquí en la parte baja de sus pantallas: www.congreso.gov.pe/DIDP del Departamento de Investigación y Documentación Parlamentaria. No hay tiempo para más, amigos. Gracias por la atención prestada. Los invitamos a continuar en sintonía de Congreso Televisión. Conmigo será hasta la próxima semana, Dios mediante. Hasta entonces.